¿Alguna vez has sentido que ser una buena persona, genuinamente buena, parece ingenuo o hasta ridículo? Aunque es difícil admitirlo, lo cierto es que no es un sentimiento necesariamente individual, sino de época. Una manera de pensar que se nos ha inculcado a través de la cultura, pero que también es el resultado de la destrucción de nuestros héroes y su transformación en cínicos que se dedican a farmear aura. Y es que hoy en día el cinismo parece como la norma, o tal vez es un mecanismo de defensa colectivo. La desconfianza es el punto de partida de casi cualquier conversación sobre moral, poder o humanidad. Y en medio de ese paisaje saturado de ironías y sarcasmos, finalmente, y como resultado de lo que yo llamo mi paciencia más insana sobre una relación tóxica, la que tengo con mis expectativas sobre un universo cinematográfico de DC Comics, al fin la espera ha dado sus frutos, y por primera vez quiero hablar sobre Superman. En voz alta y con amor, sin pena, sin miedo a que alguien me diga que el Superman de Snyder es de lo mejor que hay, sin preocupaciones de que se pueda perder de vista la maravilla que es Superman, sin olvidar al Boy Scout de corazón, y sin que mi único referente poderoso de Clark Kent sea mi buen Tom Welling de Smallville. Hoy por primera vez, después de mucho, mucho tiempo, es un placer haber sido fan de Superman todo este tiempo, pues por primera vez lo veo transmitir los valores que lo representan realmente, con los colores que lo caracterizan, con los personajes a su alrededor que lo hacen quien es, y con un corazón que, sin dudarlo, se detendrá en cada ocasión a salvar incluso una ardilla. Y no me malinterpreten, sé que Superman es una hipótesis moral repetida desde hace más de 80 años. Pero con la película de 2025, Superman regresa como hace décadas no lo hacía, para ser el Superman de toda una generación. Uno que respira como si fuera una viñeta animada, que combina acción, drama, tensión y, sobre todo, una inocencia genuina y un amor por la vida que representan exactamente los valores del personaje. Tengo que decírselos desde ahora. Para mí, Superman no es solamente un personaje, y lo que esta película captura es, en mi opinión, una corrección de todo lo que alguna vez se ha malentendido sobre él. Es una grandiosísima oportunidad y, por lo tanto, un paso en la dirección correcta hacia un nuevo mundo con superhéroes. Y exactamente por tantos malentendidos, ideas inciertas y representaciones raras, antes de hablar sobre Superman, cabe preguntarse, ¿sabemos quién es Superman? Puede parecer absurdo preguntárselo. Después de todo, este personaje es el origen del género y la cara de los superhéroes desde 1938. Pero si lo único que conocemos de él es el universo de Zack Snyder, o por el contrario, ni siquiera eso, esta pregunta es fundamental para poder hablar sobre el personaje de verdad. No me considero la mayor experta en Superman, pero sí puedo decir que, desde que tengo memoria, él ha sido mi marco de referencia. Es la vara con la que mido el mundo, el modelo que me enseñó que ser una buena persona no es solo deseable, sino posible. Para mí, Superman representa algo muy concreto, la creencia de que uno puede y debe intentar hacer el bien incluso cuando es difícil, incómodo o impopular, y hacerlo con orgullo, y encontrar alegría en la vida, en las personas con las que la compartimos, y en cuidarlas y protegerlas. Esa insistencia en la bondad, no como un reflejo automático, sino como una elección racional y voluntaria, es lo que siempre me ha mantenido fiel al personaje. Y por eso, Superman, la nueva película de 2025, me marcó tanto. So what is it about Superman that you want to emphasize in this film? And what is it that you want this particular audience, this generation, what is it that you want them to take away from watching this film? That kindness isn't old fashioned. I think that, I think we live in a world where people think of kindness as old fashioned. And that is the thing that Superman represents. And so some people think of Superman as old fashioned. But that's exactly what's edgy about him. That's exactly what's different about him. That's what's unique about him. That's his real superpower. He just reflects many aspects of who we are as human beings. He's the best in us. He's strong and powerful, and not in terms of his physical strength, but in terms of his moral virtue. Porque por primera vez en toda mi vida salí del cine sintiendo que había visto a Superman, no una versión reducida de él, deprimida o irónica, no a un actor interpretando una estética, sino a él, al símbolo.
a la idea original. No puedo explicarles cuánto me preocupaba esta película, lo mucho que evité el marketing para no sesgarme, lo mucho que me asustaba verla y cuánto recé realmente por algo exactamente como lo que recibí. Porque hoy, en una industria saturada de antihéroes y zonas grises, una película que se toma en serio a Superman es un acto revolucionario. Es un evento moral, no solamente narrativo, un gesto valiente en una época que prefiere el dolor como única brújula. Porque lo primero que se pregunta esta película, antes que cualquier otra cosa, es si un hombre con el poder de un dios puede ser realmente bueno. Y digo, ¿es el hombre bueno para empezar? Y si es así, ¿es el superhombre una buena persona? La película responde rapidito y sin tartamudeos a estas preguntas. Sí puede. Se llama Clark Kent y sí puede. Cuestiono todo. Y a todos. Tú confías en todo el mundo y crees que todos los seres humanos son buenos. Tal vez eso refleja el punk rock. Y aunque tiene los poderes de un dios, es un hombre criado en Kansas por padres amorosos, que ven lo mejor en las personas, que quieren hacer el bien, que se preocupan por temas políticos y que son la cara de un pensamiento abierto, progresivo y lleno de amor por el mundo y los seres vivos en él. Tus decisiones, Clark, tus actos son lo que te convierte en el hombre que eres. Pero no solamente eso, sino que él es ejemplo, porque aunque en la vida real la pregunta es complicada y la respuesta nunca la sabremos, ni podemos responderla realmente, al final lo que importa aquí es la pregunta, porque es en esa tensión entre el bien y el mal, entre el deber y el deseo, entre lo que somos y lo que podríamos ser, donde se juega todo lo importante. Las preguntas sobre si el hombre es bueno o malo por naturaleza, o sin irse más lejos, si yo puedo ser una buena persona, son más acerca de plantearlas que de saber la respuesta real. Porque cuando nos lo preguntamos, cuando existen personajes que lo son, cuando intentamos serlo, entonces hacerlo se vuelve posible, tiene sentido y tenemos modelos a seguir que lo hacen. Y entonces nos rodeamos de personas que lo hacen. Y entonces hacemos el mundo un lugar mejor en la medida de lo que es realmente posible. La bondad natural de Superman, de Clark Kent, existe en él por su crianza humana. Esta es su identidad real y lo que hay en su corazón. Superman no es un alien con poderes, sino un hombre con valores. Su brújula moral es tan íntima y firme que ni la pérdida, ni el amor, ni el fracaso son excusas para traicionarla. Tanto así que, para verlo romper ese código, DC tuvo que inventar un universo paralelo, Injustice, para que sepamos que si Superman alguna vez realmente pudiera dar tanto miedo, tendría que ser en ese universo paralelo. Nuestro Superman jamás haría algo así. Nietzsche hablaba del superhombre no como alguien físicamente superior, sino como quien crea sus propios valores y vive según ellos. Y aunque claramente él no estaba pensando en capas ni kriptonita, Superman es su mejor versión. Es exactamente eso, alguien que se hace responsable de su poder, que elige su ética y que trasciende su origen para ser lo que decide ser. No responde a un mandato divino, sino a una convicción personal. Quizás por eso, cuando la ficción se atreve a volver a él con honestidad, algo cambia, no solo dentro de la historia, sino afuera, en nosotros. Porque cuando se nos recuerda que este tipo de bondad todavía puede ser narrada con seriedad, también se nos recuerda que la pregunta por el bien sigue abierta, que hay tiempo para elegir quiénes queremos ser. Por eso esta película no es solo buena, es significativa, porque altera el contexto, porque devuelve a Superman su lugar simbólico, no como nostalgia, sino como ejemplo, porque nos recuerda que el bien no es anticuado y que incluso si todo esto es una mentira, porque nadie puede volar ni sanar con el sol, es una mentira hermosa y, más importante aún, es una mentira útil, porque inspira, porque propone, porque incomoda, porque da ganas de ser mejor. Y bueno, ahora que ya tenemos el contexto de quién es este personaje y cómo comprenderlo, quiero que platiquemos un poco sobre los aciertos de la nueva película, pero sobre todo en cómo creo que se compara y destaca por usar mejor las herramientas que construyen al personaje de Superman. Hace 300 años, seres superpoderosos, los metahumanos, aparecieron en la Tierra en una era de dioses y monstruos. Hace 3 décadas, un bebé extraterrestre fue enviado en una nave a la Tierra y adoptado por 2 granjeros en Kansas. Hace 3 años, ese bebé, ya adulto, se presentó como Superman,
el metahumano más poderoso de todos. Hace 3 semanas, Superman evitó que Borovia invadiera Yarnapur, causando polémica mundial. Hace 3 horas, un metahumano llamado Martillo de Borovia atacó a Superman en la ciudad de Metrópolis. Hace 3 minutos, Superman fue derrotado. Y así es como abre Superman, la nueva película de 2025. No con una escena íntima ni con una explosión planetaria, sino como un verdadero cómic. Tal cual como abrir la primera página de una historia animada y saber exactamente qué es lo que viene. Un episodio de una historia que sin duda quieres seguir leyendo. En 6 frases, Gunn hace algo que, en mi opinión, no se había hecho tan correctamente nunca. Gunn no explica a Superman, lo proclama. Pero antes de revisar eso, es muy importante para mí, ahora que estamos aquí y que lo traigo bien atorado, detenerme a dialogar con ustedes sobre mi mayor frustración. Que, bueno, como ya se pueden imaginar, o me imagino que se están imaginando, tiene mucho que ver con Snyder y las decisiones que se tomaron con mi buen Superman en el pasado. Cosas que solo puedo justificar pensando que Snyder realmente no conocía a Superman. Y sí, la verdad, yo podría ser la mejor persona y no soltar mi enojo sobre el tema como la mayoría hace. Yo podría, en serio. But girl. Así que, ahora que ya les dije quién es Superman y que ya les teasé un poco que vamos a hablar de por qué y cómo creo que en su nueva película lo entendieron perfecto y lo proclamaron, hay algo chiquitito que tenemos que hacer antes. Pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy, muy importantito. Antes de que vamos a empezar a hablar de lo nuevo, porque la verdad no sé cómo hacer eso sin escupirle a lo viejo. Al menos en este caso tan particular en el que yo, genuinamente, odio mucho a lo viejo. Sí, ahí está, lo dije. Odio al Snyderverse y lo quiero dejar claro y lo voy a explicar a continuación. Pero antes también quiero aclarar que se vale no odiarlo, o amarlo, o tener otras opiniones al respecto. La verdad estoy dispuesta a debatirlas con quien así lo desee, y la verdad es que la sección de comentarios está siempre abierta para ustedes. Pero también pienso que se vale ya estar hartos del tema de Snyder versus Gunn y de gente peleando sobre cuál Superman es mejor. La verdad, no es de eso de lo que se trata la nueva peli, ni el personaje, y estoy segura de que es lo que menos deberíamos querer ver con todas las cosas buenas que estamos recibiendo. Pero, como dije, lo quiero sacar de mi ronco pecho. ¡Y que nadie me lo discuta! Pero si no les interesa más de lo mismo, lo cual es completamente entendible, por favor vayan al minuto en pantalla para continuar hablando de lo lindo. A continuación, tienen 5 segundos para que puedan considerar sus opciones. Sale y vale, ahora sí, ya estamos los que tenemos que estar. Y antes que nada, el título de este capítulo es incorrecto. Es muy amable, la verdad. Así que, primero que nada, una pequeña fe de ratas. Bueno, para mí lo más elemental de Superman es que antes que ser Superman, él es Clark Kent. Y es que este no es solo un disfraz que el alien usa para mezclarse entre humanos. Al contrario, Clark es en realidad su identidad. Es la raíz, la infancia, la educación y la calidez del hogar. Lo que hace que Superman sea realmente Superman no son sus poderes, sino Smallville. El haber sido criado en una granja por 2 personas que le enseñaron que la fuerza se usa para ayudar, que el trabajo importa y que la verdad vale incluso cuando duele. Por esa razón que Man of Steel siempre me generó fascinación y rechazo al mismo tiempo, hasta que eventualmente entendí que el problema es que esto no era para mí, porque no estaba contando al Superman que conozco, al que yo quería ver en la gran pantalla. Snyder, siendo la brújula creativa de este proyecto, y además estando apoyado por las influencias de Nolan y Goyer, dirigió este proyecto hacia un Superman más realista, naturalista, casi documental, con cámara en mano, con zooms abruptos, con fotografía grisácea y con un Krypton espectacularmente diseñado que tenía fauna, arquitectura y hasta un alfabeto propio grabado en todos los trajes. La verdad es que esto era visualmente muy impactante y transmitió de inmediato la idea que tenían, que era el apartarse de la iconografía clásica para seducir a un público fresco.
uno contemporáneo. Y todo esto lo entiendo si es que estuviera acompañado de sustancia. Este planteamiento encajaba perfecto con el clima cultural de la época. Man of Steel, de hecho, se inscribió en esa ola de superhéroes post-9/11. Esto claramente reflejado en las imágenes frecuentes de rascacielos desplomándose o en el debate que se intentó abrir sobre los costos humanos de la guerra y la violencia masiva. En esta película vemos trauma, explosiones y miedo en los civiles que son víctimas de fuerzas mucho más poderosas que ellos, ante las cuales pueden ser solamente víctimas. Snyder lo decía claramente, quería mostrar que la violencia tiene consecuencias, que la muerte existe, que no es divertido. Y en ese sentido, la verdad es que cumplió lo que prometió. Estas películas estaban claramente buscando transformarse de la fantasía a la ciencia ficción dura, algo que pudiera convivir con debates políticos y de coyuntura real. Pero, ¿fue esto algo que realmente encajaba con el personaje que teníamos entre manos? No les voy a mentir y decirles que esto es cero comic accurate y que jamás hemos visto estas ideas en los cómics de DC. En los New 52, de hecho, encontramos muchísimas similitudes con Man of Steel. Estos cómics nos mostraron precisamente un Clark Kent joven que no se sentía completamente parte ni de la Tierra ni de Krypton, más solitario, más conflictivo, alguien viviendo la tensión entre ser humano y no serlo, que se enojaba, que peleaba con fuerza y que no tenía moderación. Y pues claro, no sorprende para nada que ese Superman fuera bastante criticado, pues rompió precisamente con la esencia clásica del personaje. Aunque bueno, en general cualquier tomo o volumen de la línea de los New 52 es de lo peor que DC puede ofrecer, así que claro que si existe una versión canónica similar a la del Snyderverse de Superman, tiene que existir entre los peores cómics que nos ha dado la compañía. Por favor. Pero sí, la verdad es que eso era lo que estaba pasando en DC en ese momento, no solo en sus películas, sino en el mismo corazón de sus historias. Los cómics se encontraban en un proceso de intenso cambio, pues tras haber culminado con arcos críticos, se vieron en la necesidad de buscar un nuevo acercamiento con nuevos fans, y para ello quisieron reinventar todo, sin darse cuenta de algo bien simple. Para escribir a Superman inmaduro, impulsivo y completamente diferente, ya habían inventado a Superboy o a Supergirl. ¿Saben? No había la necesidad de usar el nombre de nuestro personaje y darle las personalidades de esos personajes. Siempre me pregunto, ¿cuál es el propósito de reinventar a un personaje tan característico como Superman, quitarle su personalidad y ponerle cualidades nuevas y luego esperar a convencer a sus fans de que es el mismo personaje? El legado de los New 52 es poco menos que una mala etapa, y aunque no es un crimen haber tenido esta época dentro de la historia de nuestros héroes, sí resulta duro pensar que en ese intento de adultizar a nuestros personajes, y en este caso especial a Superman, terminaron por quitarle su inocencia, su origen y sus raíces. Pero, sobre todo, terminaron traicionando su característica más fundamental, el optimismo. En el canon clásico y moderno, saltándose los New 52 desde luego, Superman es un ser emocionalmente inteligente, pues fue criado en el seno de una familia amorosa, donde el diálogo y el entendimiento existieron para él, donde se le permitió explorar, equivocarse, pero sobre todo, se le apoyó para alcanzar la versión de sí mismo que lo hiciera feliz. Superman es un buen ser humano porque tiene fe en la humanidad, en las personas. No es un dios entre hombres, ni un tirano en potencia. No vino a ser venerado, vino a ayudar, y lo hace porque quiere. Esa decisión, voluntaria y consciente, es lo que lo define, y la manera en la que lo criaron es lo que lo define, y el valor de sus padres no solamente para adoptarlo, sino también para impulsarlo a ser el mismo, para impulsarlo a usar sus poderes de la mejor manera posible y para el bien del mundo. Todo eso define a Superman. No solamente Superman mismo se define a sí mismo, sino que los personajes que lo rodean lo definen, le dan identidad, y no entenderlos, no hacerlos correctamente o plantearlos tan llenos de miedo que no le van a permitir nunca usar sus poderes, eso es cambiar la identidad del personaje y por lo tanto es contar una historia que no es la del personaje. Ahora bien, yo no voy a hablarles nunca cosas malas acerca de la trilogía de Nolan. La verdad es que eso es el mejor Batman que hemos visto y me atrevo incluso a decir que es de lo mejor que tenemos en el cine sobre superhéroes. Pero
Sí me molesta, o no sé si me molesta, pero me cala que esta trilogía estableciera una fórmula que Warner quisiera repetir, aplicando realismo y oscuridad a las producciones de cómics. El problema es que usaron la fórmula a lo mejor correcta, pero con el personaje incorrecto. Y en lugar de darle realismo a Superman, lo deformaron. El Clark de Snyder se siente distante, aislado y, no sé, todo el tiempo deprimido. Es alguien incapaz de adaptarse, no porque el mundo lo rechace, sino porque realmente ni él mismo sabe quién es. Cavill tiene todo para ser un Superman favorito, pero lamentablemente está mal escrito. Lo deconstruyeron antes de siquiera presentárnoslo. Y oigan, yo no tengo nada en contra de Snyder, honestamente. De hecho, fuera de este universo, no me molestan sus películas. Watchmen, por ejemplo, es una peli que me gusta mucho, que me parece que está extremadamente bien adaptada y cuya construcción es impecable. La violencia, el cinismo y los colores oscuros tienen sentido para esos antihéroes. Pero es una lástima que a Snyder le faltara la creatividad para no reproducir el mismo molde con un personaje tan distinto como Superman, tan único en su forma colorida, optimista y pacifista. Es una lástima que no lograra ser un buen Superman porque tenía mucho potencial y, en mi opinión, la historia que quería contarnos tenía esencia. Pero sí pienso que debe ser muy difícil construir un universo cinematográfico partiendo de un personaje que él mismo no conoce o que si lo conoce, ignora la importancia de contárnoslo como es. Yo pienso que cuando en general culturalmente pensamos en héroes del cine moderno, lo primero que nos viene a la mente es destrucción. Edificios colapsando, ciudades enteras reducidas a cenizas, explosiones que buscan medir la grandeza de un héroe por el caos que puede tener o incluso provocar. Pero la verdad, Superman siempre fue otra cosa, siempre lo ha sido y siempre lo debería ser. Su historia no se cuenta en las ruinas de una ciudad, sino en los corazones de las personas que logra salvar. ¿Y saben qué es lo más carente por parte de Superman en este universo? Pues Superman salvando gente común, de hecho. Para quienes no lo tengan fresco, en Man of Steel, sin irnos más lejos, el villano es el general Zod, un militar kryptoniano convertido en criminal de guerra que quiere eliminar a Superman. Obvio, lo que sigue es una batalla campal en Metrópolis, rascacielos que se desploman como fichas de dominó, explosiones a lo Michael Bay y miles de muertes que, convenientemente, la cámara nunca muestra. Pero aquí está el detalle más raro de todos. En medio de semejante catástrofe, Superman no salva a una sola persona común. ¡Ni una! Salva a Lois Lane, claro. Se avienta varias escenas protegiendo soldados, también. Pero el ciudadano cualquiera, al niño que corre despavorido o al trabajador atrapado bajo los escombros, nunca. Superman, el supuesto héroe de la humanidad, en esta película se convierte más bien en un héroe del ejército. Y de hecho eso no es casualidad, porque si en todas las pelis de superhéroes de por sí siempre podemos sospechar que hay un toque de propaganda militar detrás, aquí no es cuestión de sospechas, está en la cara. Man of Steel tiene la mayor dosis de propaganda militar que se haya visto en el género. Y pues esto no es sorprendente cuando nos enteramos de que de hecho la película fue financiada por el propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sí, así como lo oyen. El ejército no solo aparece en pantalla, sino que puso dinero, asesoría y recursos para moldear cómo se cuenta la historia. Y el resultado es clarísimo. Superman no es un salvador del pueblo, es un aliado del Pentágono. Tanto así que la gran estrategia final para derrotar a Zod depende del ejército completamente y de un plan que, la verdad, raya en lo ridículo. O sea, Superman como ícono universal quedó rebajado a un soldado, a un Capitán América wannabe. Pero, ¿qué pasa con el resto de la gente? ¿Qué pasa con las vidas que se supone que definen a Superman como símbolo de esperanza? Esa omisión no es menor. Ahí, justo ahí, vemos a un héroe reducido al mismo molde de cualquier otro blockbuster de acción. Y claro, el resultado es impactante visualmente, pero vacío emocionalmente. Y ese vacío se nota todavía más cuando en Batman vs. Superman lo vemos ya convertido en un semidios para la humanidad, recordando esas famosas escenas donde la gente se arrodilla a sus pies como si fuera una divinidad intocable, con planos completamente religiosos.
Pero ¿cómo llegamos ahí si nunca lo vemos salvar a las personas comunes? Si nunca vemos el contacto humano que convierte a Superman en Superman. Esa distancia entre el hombre y el mito es lo que deja de lado su esencia, porque no basta con que te eleven como Dios. Lo que importa es que primero hayas demostrado ser cercano, humano y empático. Y lo más irónico, hasta es raro, fíjense. En Batman vs. Superman también vemos una constante revictimización de Superman a través de los ojos de Bruce Wayne, que nos lleva a pensar que Superman es un criminal que usa sus poderes con descuido y al que no le importan las demás personas. Esto, según la película, está planteado como una treta del Lex para ponerlos uno contra el otro. Pero, ¿y la mentira? Si vemos Man of Steel de nuevo, podemos fijarnos en que mucho del daño colateral en la guerra de Superman contra Zod, que la película defiende que no es culpa de Superman, en realidad sí lo es. ¿Ese es el hombre que representa la esperanza? Y entonces, ¿cuál es el enfoque de Batman vs. Superman realmente cuando la verdad está ahí mismo? El problema no es lo que Batman cree. El problema es que ya vimos a un Superman que falla en ser Superman. Y lo peor es que todo parece indicar que la película no lo sabe. Ahora bien, no ignoro las defensas que se pueden hacer en nombre de la visión de Snyder, como que es un Superman más realista, más humano y un joven confundido que apenas está aprendiendo, que es un Superman con conflictos, que la lucha interior lo hace más interesante o quizá que su soledad y sus dudas nos dan algo nuevo. Pero, como ya les dije, estos personajes con esos mismos poderes y con orígenes bastante similares ya existen y las grandes diferencias de comportamiento normalmente tienen que ver con crianza, con ADN, con origen, mismo que Superman no comparte con ellos. Así que realmente no creo que sean grandiosas defensas. Y también sé que hay quienes opinan que precisamente lo épico de Man of Steel está en las batallas gigantescas, que esta es la película que por fin nos dio a un Superman a escala real. La verdad de lo que pasaría si dioses pelearan en la Tierra. Y pues no les voy a echar mentiras, es un buen espectáculo, pero en mi opinión, el problema ni es ni ha sido nunca la escala. El problema es todo lo que la narrativa tiene que cambiar sobre sí misma y sobre el protagonista para encajar con esta versión violenta y descolorida. El Superman de Cavill es un héroe diseñado para encajar en una época que creía que la madurez estaba en la brutalidad, pero más allá de eso, no tiene nada en el interior. Ni guión, ni desarrollo de personaje, ni crecimiento, ni trama. Creo que lo más importante que se debe de rescatar sobre las películas de Snyder es la estética, porque en eso sí no le gana nadie. Las tomas de Superman en todas sus películas son gloriosas, toda su estética es superior y creo que sí se le puede destacar como un pionero en ese sentido, en el que glorificó a Superman, por momentos exageró, se dejó llevar, pero en la mayoría de tomas es grandioso y si hay algo que celebrarle, eso sería. From another world, and I just felt like showing him on Earth in the context of, you know, this alien invasion, you really, where you were going to have to go with the camera and where you were going to have to go from design to show him in reference to this alien invasion was going to create the scale that the movie achieves, I think. You really, even in just in conceiving it, you have to take this sort of style, you have to ask yourself a style question, and that is, how are we going to photograph this? You know, Les tengo una buena noticia, y es que, al fin, llegó el momento de hablar sobre la película que se estrenó el 11 de julio del 2025. Así es, Superman. Uno de los grandes retos al contar una historia de Superman siempre suele ser
decidir por dónde empezar y cómo hacer que la historia se mueva con sentido y con corazón. Y la verdad, las opciones son muy variadas. Superman es un personaje con muchas temáticas. Por ejemplo, su origen en Krypton, su llegada a la Tierra, sus primeros pasos como héroe, su vida adulta. El problema es que elegir solo una de esas aristas nunca es suficiente. ¿Cómo hacerlo interesante? ¿Cómo darle un corazón claro a una figura que es tan inmensa? Al final, como toda gran historia, la de Superman también necesita un vehículo, algo que no solo organice los actos, el de inicio, desarrollo y clímax, sino que le dé coherencia a lo que realmente estamos siguiendo. Y en esta nueva película, el vehículo es nada menos que la fe. No la fe entendida como un dogma, sino como una convicción profunda. La confianza en que vale la pena creer en los demás, en que los actos de bondad importan, en que la vida tiene sentido cuando se comparte. O al menos eso es en lo que Superman tiene fe, y esa brújula es lo que mueve la historia y lo que la vuelve íntima, sensible y profundamente humana. Verán, el Superman con el que yo y muchas otras personas crecimos siempre fue un modelo a seguir, no solo por su poder o su ética, sino también por su ánimo, su entusiasmo y su capacidad de inspirar confianza. Él es alguien que cree en la bondad humana que, además, ha encontrado pruebas de esa bondad en su propia experiencia. Ese es su verdadero referente. Y justo ahí es donde el personaje conecta con nosotros, porque como sociedad vivimos en un caos constante, eventos históricos cada 6 meses, cambios que nos rebasan, angustias que se mezclan con nuestras batallas personales. De esa presión nacen la desilusión, la apatía, el cinismo y la pérdida de la fe. Y Superman llega para recordarnos todo lo contrario, que creer, ya sea en uno mismo, en la humanidad, en algo más grande o incluso en la simple suerte, es lo que mantiene viva la esperanza. Y perder esa chispa es peligroso. Por eso me parece brillante que esta película coloque esa convicción en el centro de la historia. La fe es el núcleo más íntimo, sensible e importante de Superman. ¡Alienígena! En eso siempre te has equivocado sobre miles. Soy tan humano como cualquiera. ¿Llamar? También siento miedo. Y aunque no sepa lo que tengo que hacer, trato de tomar las mejores decisiones que puedo. De eso se trata ser un humano. Y esa es mi mayor fortaleza. La historia entonces nos presenta a un Superman adulto con un sistema de apoyo, un trabajo y una vida que la verdad están muy bien establecidos. Pero incluso con todo eso, conserva algo esencial, su inocencia. Y no me refiero a ingenuidad o desconocimiento, sino a esa capacidad que tiene de mirar al mundo con la certeza de que lo bueno puede prevalecer. Esa inocencia es, al mismo tiempo, su mayor vulnerabilidad y su mayor fuerza, lo que lo distingue de todos los demás héroes. En ese marco, lo vemos escuchar la grabación que sus padres enviaron con él dentro de la nave a la Tierra. Al parecer, este video lo tranquiliza, le ayuda a sentirse mejor. En él, a grandes rasgos, le dicen que lo enviaron a un planeta en el que puede hacer el mayor bien. Esta parece ser la consigna bajo la que se rige Superman. Sus padres esperaban nobleza de él, y ese fue el camino que siguió. Sin embargo, este mensaje está dañado, y lo que les acabo de contar es solamente la primera parte del mismo, ya que es lo único que podemos escuchar. De pronto, Lex Luthor, el antagonista de la historia, logra entrar a la fortaleza de la soledad y apoderarse del mensaje. Lo repara y descubre que los kryptonianos, en realidad, querían que Kal-El conquistara la Tierra. Para ellos, ese era el mayor bien, la supremacía de un dios entre hombres. Y claro, esta información rápidamente llega a oídos de todo el mundo, no solamente de noticieros y de grandes canales de difusión, sino al ejército mismo, al presidente, a todas las personas influyentes e importantes, pero en especial a Clark. Y esto quiebra su espíritu por un instante. De momento, ahora tiene un montón de dudas, de preguntas y no necesariamente está seguro de quién es y si lo que es lo es por convicción o porque creyó que eso esperaban de él. Pero aún con sus dudas y su paradigma puesto de cabeza, Superman tiene algo más importante que resolver. Y es que cuando Lex entró a la fortaleza de la soledad a robarse el mensaje kryptoniano, también secuestró al perrito de Superman.
sin importar nada, Superman va a buscar a Krypto. Y como resultado de ello y en función de una trampa de Lex, termina siendo atrapado y puesto en una dimensión de bolsillo, dentro de una celda especial en la que lo están envenenando con kriptonita. Pero Superman, con ayuda de sus amigos y gracias a su capacidad de conectar con los demás y de ofrecer esperanza, logra salir de la situación en la que se encuentra. De paso, rescatan a un metamano que también estaba atrapado y a Krypto. Aunque victorioso, Superman sale herido de la batalla, y así, para finalmente poder reposar en un lugar seguro, llevan a Clark a Smallville, a casa de sus padres. Y yo pienso que es ahí donde se resuelve el conflicto de Superman, porque no es una nave kryptoniana ni el eco de Jor-El lo que sostiene su fe, sino la voz firme y dulce de los Kent. Ahí no hay ciencia avanzada ni tecnología alienígena, pero hay amor humano, tan simple, tan extraordinario. Ese contraste es poderoso. La grabación de Krypton le habló de grandeza, de destino, incluso de conquista. Pero los Kent le enseñaron otra cosa, que la grandeza se mide en actos pequeños, en la compasión hacia un vecino, en la ternura hacia un animal, en la decisión diaria de elegir lo correcto. La fe de Superman no nace de un mandato cósmico, sino de la crianza que recibió en la Tierra, de ese origen humilde que nunca dejó de guiarlo, aunque por un momento lo pudiera poner en duda. Por eso la película no necesita subrayarlo. Con gestos, con silencios, con la simple imagen de Superman agotado, reposando en la cama de su infancia, mientras sus padres lo cuidan, entendemos todo. La fe de Clark está intacta porque siempre estuvo sembrada en lo más sencillo y lo más humano. Y ese es el mensaje más sutil y a la vez más contundente de la película. No necesitamos un mandato kryptoniano para decidir ser buenas personas, cuidar a otros, preocuparnos por los seres vivos que nos rodean. Al final, la bondad de cada uno existe en nuestros corazones y en los corazones de aquellos que nos rodean. You know, the man side of Superman. There's been a lot of Superman stories that have focused on the super. This one focuses on the man. He's always had that sort of ebb and flow of how powerful is he. And I think that we're building a whole universe of characters. And I didn't want to have one guy who was so much stronger than anybody else that, you know, a guy with a bow and arrow didn't matter. I thought it was important to show him at a different angle than we've seen him previously. The film doesn't shy away from showing Superman as an active protector of life, ranging from a squirrel to a woman who is trapped on a bridge. He is a protector of all life. Yes. Yeah, I mean, I think it's important that, you know, Superman is always there to protect anyone who is in need, and that's how he looks at his life. But we live in a world where cynicism rules. The modern world that we live in today in 2025, cynicism rules. And this conversation between Lois and Clark, where he talks about what punk rock really means to him, you redefine what punk rock is. You redefine what rebellion is. For Superman, he suggests the most punk rock thing you can do is simply be a good person and stand up for the little guy. Yeah, kindness is punk rock. Philosophically, what does Superman represent to people? A friend, and that's what people really need most. They don't need you know, a strong arm, you know, one-man vigilante force. They need a friend. You know, we're living in an age when people are basically afraid of contact with each other. They're afraid. People live in cities, they don't even know their neighbors. They're afraid to go out in the street. Something might happen to them. Life is overwhelming. Even the bank doesn't know who you are. You know, and it's like, we run around scared a lot, particularly those of us who live in cities. And virtues of a helping hand, of going 5 miles to lend your neighbor a donkey or whatever he needed. I think that is that kind of virtue that's at the bottom. That's the heart of Superman. The genuine love of people, and that you always know he's your friend. En los cómics, Superman nunca ha sido solo fuerza o espectáculo. Sí, puede detener un tren, derribar a un dios o levantar un edificio entero, pero lo que lo define de verdad es lo que hace en lo pequeño. Salvar a una persona que estaba a punto de rendirse, inspirar a alguien que había perdido la fe, recordarle al mundo que la bondad todavía tiene un lugar. El Superman de 2025 nos recuerda que no necesitamos más cinismo. Lo que necesitamos es esperanza. Que alguien nos mire a los ojos y nos diga, importas, tu vida importa. Y es que, en un género tan saturado de cataclismos digitales, ¿acaso no es infinitamente más revolucionario mostrar a un héroe que se agacha para salvar a una ardilla en peligro? Superman es la encarnación misma de la esperanza. No se esconde en la oscuridad ni lucha en las sombras. Superman aparece a plena vista, frente al mundo, y nos dice con su mera presencia que mañana puede ser mejor.
Sus puños nunca han sido lo importante. Lo importante es que cada acto, grande o pequeño, nos recuerda que la humanidad vale la pena ser salvada. Y lo cierto es que hoy vivimos en un mundo incrédulo, un mundo donde la desconfianza hacia las instituciones crece, donde la crisis climática nos recuerda que todo es frágil, donde la desigualdad y la violencia nos atraviesan día con día. Y, sin embargo, justo ahí, en medio del escepticismo, es donde Superman importa más que nunca. Porque Superman no es ingenuo, no es un personaje escapista ni una fantasía para niños que no entienden la dureza del mundo. Superman es, en realidad, una utopía mínima. La prueba de que todavía necesitamos recordar lo esencial, que la bondad importa, que ayudar al otro importa, que elegir hacer lo correcto no es debilidad, sino el mayor acto de fuerza. Y esta nueva película logró algo que parecía improbable. Me devolvió la fe. No solo en una adaptación de Superman, sino en un universo cinematográfico de DC que esté bien hecho. Hecho con respeto, con amor por los cómics, por los personajes y por lo que cada uno de ellos representa. En un género que a menudo confunde madurez con cinismo, Superman nos recuerda que lo verdaderamente revolucionario no es mostrarnos un mundo roto, sino recordarnos que aún podemos repararlo, que la esperanza no es una mentira que nos adormece, sino un motor que nos empuja a seguir luchando, incluso cuando parece imposible. Y pues bueno, la verdad es que, como les dije, Superman para mí es mi personaje favorito, mi referente, la vara con la que mido el mundo. Y sin duda, desde que salió la película, yo fui al día del estreno y desde ese mismo momento yo sabía que tenía que hacer un video hablando de esta película. Porque la verdad tocó cada una de las fibras de mi corazoncito, me dejó bastante sensible, me dejó reflexiva y me hizo sentir lo que yo creo que te tiene que hacer sentir una película de Superman, que es inspiración y esperanza precisamente. Así que yo quisiera y yo espero que esta sea una experiencia que muchos de ustedes compartan. No tienen que, desde luego, y no hay ningún problema si ustedes no conectaron con esta versión de Superman, pero lo que sí tengo que decirles es que esta es una de las mejores adaptaciones que hemos recibido del cómic de este personaje y nadie ni nada puede cambiar mi opinión. Eso sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.